Vamos a ver primero el proceso de mitosis. La célula está en interfase, pues ha pasado la fase G1 o ocurre en la fase G1, donde la célula pues aumenta de tamaño, la fase S, donde los cromosomas se replican, y la fase G2, donde la célula sigue creciendo y algunos organelos se replican también, como los centriolos. Entonces, al comenzar la mitosis, se da, o la primera fase de la mitosis es la profase. En esta profase, lo que vemos es que los cromosomas comienzan a condensarse, es decir, a hacerse más gruesos y mejor visibles. Además, los centriolos han comenzado a emigrar o emigran a los extremos de la célula. Entre los centriolos se está formando lo que se denomina uso mitótico. Al final de la profase y al inicio de la prometafase, el uso mitótico va a estar formado y la membrana nuclear ya ha desaparecido por completo. Luego viene la etapa de metafase, donde los cromosomas van a ser alineados en lo que se denomina placa metafásica, en el centro de la célula. Note que esta célula madre que se está reproduciendo tiene 2 cromosomas. Esto lo vamos a necesitar para el final. Entonces recuerde que tiene 2 cromosomas. Estábamos en la metafase y en la alineación de los cromosomas en la placa metafásica. Luego, en la etapa denominada anafase, los microtúbulos que constituyen o que están formando el uso mitótico comienzan a acortarse, y en la medida que se acortan, tiran de los cromosomas hacia los centriolos. Esto va a provocar que los cromosomas se separen de sus cromátides. Cada cromosoma se va a separar en 2 cromátides hermanas, y cada una de esas partes va a ir en la anafase al extremo de la célula. En la medida que el uso mitótico va desapareciendo, en la telofase, alrededor de cada grupo de cromosomas en los polos de la célula, se va a formar una membrana nuclear. Además, los cromosomas van a dejar de estar gorditos y condensados y se van a convertir en cromatina. Desde acá usted puede observar que en la mitosis, una célula madre, una célula parental, digamos, una célula parental con 2 cromosomas va a dar lugar a 2 células, y aquí es cuando ocurre la citocinesis, a 2 células con cada una con 2 cromosomas, es decir, a 2 células idénticas. Ahora vamos a ver la meiosis. En la meiosis las etapas son similares. Si vamos a comenzar a recordarlas desde ya, pues la metafase, la formación de la placa metafásica, la anafase, cuando los microtúbulos se acortan, y las cromátides hermanas se separan, y la telofase, pues la formación del núcleo alrededor del material genético, cuando ya se ha separado el núcleo. Entonces, lo que vamos a observar aquí es, primero, luego de la interfase, ocurre la profase 1. En el caso de la meiosis, hablamos de meiosis 1 y meiosis 2, es decir, 2 fases de la reproducción meiótica. Cada una de las fases tiene tanto profase, metafase, anafase y telofase. Lo que vemos aquí es una célula parental con 2 cromosomas. Recuerde que cada uno de estos cromosomas en este momento en la interfase no están condensados, pero sí ya se ha duplicado el material genético. Y es posible ver acá principalmente que ya el cromosoma ha duplicado su material genético, ha replicado el ADN. Entonces, en la profase, los cromosomas se engordan, se condensan y ocurre el proceso de entrecruzamiento, es decir, que
hacen intercambio de material genético. Quiero decir que la meiosis es una reproducción propia de los gametos. Entonces es importante tener en cuenta eso porque este entrecruzamiento permite que el resultado en las células hijas tenga, o las células hijas tengan características tanto de uno como de otro progenitor. Vamos a ver acá en el seguimiento a la meiosis, que en la profase pues los cromosomas están condensados, los centriolos van al extremo de la célula y al final de la prometafase tenemos que la membrana nuclear ha desaparecido y el uso mitótico está formado. En la metafase 1 lo que vamos a observar es que los cromosomas se van a alinear en la placa metafásica para que en la anafase sean atraídos, prácticamente separados de sus cromosomas homólogos, o más bien de sus cromátides hermanas, y cada cromátide vaya hacia los extremos de la célula. Alrededor de cada cromátide se va a formar una membrana nuclear en la telofase y además va a ocurrir lo que se denomina la citocinesis. ¿Qué es lo que encontramos? Vean qué es lo que encontramos. De una célula parental que tenía 2 cromosomas, tenemos ahora una célula, 2 células hijas que solo tienen un cromosoma. Entonces, la meiosis 1 ha funcionado como reductora del material genético. Al darse este tipo de reproducción meiótica en los gametos, lo que garantiza es la formación de gametos haploides. Entonces, en la profase 2 van a ocurrir, o en la meiosis 2, van a ocurrir los eventos similares a la mitosis. Véase que los centriolos ya duplicados comienzan a emigrar a los extremos de cada una de las células, se forma el uso mitótico y desaparece el material de la membrana nuclear, ya en la prometafase 2. Luego en la metafase 2, los cromosomas se van a alinear, en la metafase 2 los cromosomas se van a alinear en el uso mitótico o placa metafásica de cada una de las células hijas, en esta meiosis 2, y luego van a ser traccionados por el acortamiento de los microtúbulos en una anafase 2, para luego pasar a la última etapa de la meiosis, que es la telofase 2. Además de que ocurre la citocinesis, en la telofase 2 se va a formar el material genético, se va a formar la membrana nuclear alrededor del material genético. Bien, eso sería en cuanto a un recordatorio del proceso de reproducción celular, tanto mitosis como meiosis. Veamos la mitosis completa y luego vamos a ver la meiosis completa. Esta es la meiosis, así completa. Recuerden que si hubieran preguntas sobre esta guía, pueden consultarlas en el foro de consultas general
que está en el aula virtual.